El Torreón de Peñerudes, ubicado en el concejo de Morcín, en el Principado de Asturias, es una de las fortificaciones medievales más emblemáticas de la región. Este torreón, que data del siglo XII, es un testimonio viviente de la historia y la arquitectura militar de la Edad Media en el norte de España. Su posición estratégica y su robusta construcción lo convierten en un punto de referencia tanto para historiadores como para turistas que buscan sumergirse en el pasado medieval asturiano. El Torreón de Peñerudes es un elemento fundamental del patrimonio histórico y cultural de Asturias. Su estudio permite a los historiadores y arqueólogos comprender mejor la evolución de la arquitectura militar en la región, así como las dinámicas sociales y políticas de la Edad Media. La fortaleza ofrece una ventana al pasado, permitiendo a los visitantes imaginar la vida y las circunstancias de aquellos que habitaron y defendieron el Torreón. Como punto de interés turístico, el Torreón de Peñerudes atrae a visitantes interesados en la historia y la arquitectura medieval. Su imponente presencia y la belleza natural del entorno hacen del Torreón un destino popular para excursionistas y amantes del patrimonio histórico. La combinación de historia, arquitectura y paisaje convierte al Torreón de Peñerudes en un lugar ideal para el turismo cultural en Asturias. El Torreón de Peñerudes es una joya de la arquitectura medieval en Asturias, cuya historia y estructura ofrecen un valioso testimonio del pasado. Su conservación y estudio son esenciales para preservar la memoria histórica de la región y para seguir atrayendo a aquellos que buscan conocer y disfrutar del rico patrimonio cultural asturiano. Como fortaleza defensiva y símbolo de poder, el Torreón de Peñerudes sigue siendo un monumento de gran relevancia, tanto para los habitantes locales como para los visitantes que llegan de todas partes del mundo. El Torreón de Peñerudes fue edificado en el siglo XII, aunque algunos estudios sugieren que su origen podría remontarse incluso al siglo XI. Esta fortaleza fue construida con el propósito de servir como estructura defensiva y de control del territorio circundante. Su ubicación sobre un promontorio rocoso permitía una vigilancia efectiva de los valles y caminos cercanos, facilitando la defensa contra posibles invasores y el control de las rutas comerciales y militares. A lo largo de su historia, el Torreón de Peñerudes ha estado bajo el control de diversas familias nobiliarias asturianas. Destacan entre ellas los Álvarez de las Asturias, una familia de gran influencia en la región durante la Edad Media. La propiedad y el control de la torre reflejan las dinámicas de poder y la importancia estratégica del enclave en distintas épocas. El torreón presenta una planta rectangular y se eleva sobre un promontorio rocoso, lo que le confería una posición ventajosa para la defensa. La construcción se caracteriza por sus gruesos muros de mampostería, diseñados para resistir ataques y proporcionar una sólida defensa contra asaltantes. Esta austeridad arquitectónica es típica de las fortificaciones militares de la época, donde la funcionalidad primaba sobre la ornamentación. El torreón cuenta con varios pisos, originalmente comunicados por una escalera interna. Las ventanas, escasas y de pequeño tamaño, están dispuestas de manera que minimizan los puntos vulnerables a los ataques externos. Esta configuración refleja el enfoque defensivo de la estructura, diseñada para ofrecer máxima protección a sus ocupantes. A lo largo de los siglos, el Torreón de Peñerudes ha experimentado diversas intervenciones destinadas a su conservación. Aunque no se encuentra en perfecto estado, los esfuerzos de mantenimiento han permitido que siga siendo un importante testimonio de la arquitectura medieval asturiana. El embalse de los Alfilorios es una infraestructura hidráulica situada en el concejo de Ribera de Arriba, en el Principado de Asturias. Su construcción comenzó a finales de los años 1960 y se terminó en 1983, aunque no fue inaugurado hasta 1990. La presa, que retiene las aguas del río Barrea, fue concluida en 1976, tiene una altura de 43 metros y una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 7 millones de metros cúbicos de agua. El embalse se construyó con el objetivo de abastecer de agua potable a las poblaciones de la región central de Asturias, especialmente a la ciudad de Oviedo. La presa es de tipo gravedad y alcanza una altura de 67 metros. Está ubicada en el concejo de Ribera de Arriba, aunque la mayor parte de la superficie del embalse, que abarca 52 hectáreas, se encuentra en el concejo de Morcín. Además de su función principal, el embalse de los Alfilorios es un destino popular para actividades recreativas. En la parte norte del embalse se construyó un área recreativa que permite la práctica de la pesca y el piragüismo, ofreciendo un espacio natural para el disfrute y la recreación. Su entorno natural proporciona excelentes oportunidades para el senderismo y el avistamiento de aves,
convirtiéndolo en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza.